Listo. Hola Ahora amor, sí. ¿cómo estás? No, Instagram hoy no nos quiere ayudar. Casi que no podemos. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estás, Isa? Bienvenida nuevamente a ¿Me estos escuchas? lives que hemos venido haciendo semana a semana. Sí, todo va perfecto, pero hoy no sé qué sucedió. Dios amado. Sí, no, hoy está un poco, el Instagram no colabora, pero bueno, vamos a entrar en materia. Contratos de arriendo. Esto es un tema que nosotros a veces como arrendatarios no prestamos mucha atención por el apuro de que, bueno, queremos cambiarnos y nos gusta el apartamento. Bueno, muchos factores cuando estamos en un término de arriendo, pero no leemos las cláusulas porque pensamos que son insignificantes. Ujú. Pero cuando nos las aplican, ahí es donde Cristo empieza a padecer. Entonces, Total. bueno, cuéntanos un poco por qué los contratos de arriendo se crean para beneficiar a ambas partes. Muchas personas piensan que benefician más al arrendador que al arrendatario, pero no es así. Los contratos de arriendo se crearon precisamente eso, para proteger a ambas partes. Ciertamente sabemos que hay algunas cláusulas, en su mayoría, protegen la propiedad del arrendador, más no al arrendador. Entonces, explícanos un poco qué sucede en estos casos cuando hay muchas cláusulas que protegen a una parte y no a la otra. Bueno, entonces, primero que todo te quiero contar que un contrato de arrendamiento está estipulado y regido por nuestro Código de Comercio, ¿de acuerdo? Ok, ¿Me escuchan bien? sí, te escucho perfecto yo. No sé los chicos ahí en los comentarios, porfa, ayúdennos. Ok, es que a veces se congela un poquito la imagen, entonces asumo que no me están escuchando. Entonces, bueno, te contaba que el contrato de arrendamiento está regido directamente por nuestro Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio es quien regula las relaciones comerciales entre dos o más personas. Ok, ¿De acuerdo? Las partes son siempre el arrendatario y el arrendador. ¿De acuerdo? Lo que tú dices es cierto, la percepción de los clientes es que siempre se cobija más al dueño del inmueble que a mí como tomador del contrato, pero resulta que no es 100% cierto. Resulta que así como tú tienes una obligación como arrendatario, yo arrendador también tengo unas obligaciones contigo, con tu núcleo familiar, con el uso de la propiedad. Por ejemplo, la norma dice claramente que cada año yo, dueña de la propiedad, tengo que hacerle pintura al inmueble, porque eso hace parte del mantenimiento. Pero cuando tú me entregues a mí el apartamento, me lo tienes que entregar en la misma condición en la que yo te lo entregué. Significa que si yo te acabo de entregar un apartamento completamente pintado, tú me lo tienes que entregar en las mismas condiciones, por ejemplo. imagínate. Dos, tú tienes como beneficio también que en caso de que llegue a presentarse algún daño en la propiedad, yo como dueño de la propiedad tengo que entrar a hacer la reparación inmediata porque eso está haciendo que tú no puedas hacer uso y disfrute de la propiedad de la cual tú me estás pagando, por ejemplo. Como debe ser, claro. Tal cual. Entonces, a mí me han llegado muchos procesos que dicen, no, pero es que mire, esta es una cláusula penal que dice que yo no puedo entregar la propiedad antes de 3 meses. Y yo le explico al cliente que viene a mí y le digo, mira, lo que pasa es que imagínate si no hubiese esa cláusula penal, todo el mundo estaría entregando el inmueble a los 2, 3 meses de haberse rentado y eso tampoco beneficia al dueño de la propiedad. ¿De acuerdo? Claro, claro, En, en, exacto. Tal cual, en los contratos de arrendamiento tenemos que validar hasta cuánto es lo que va a subir el canon de arrendamiento anual después de que se cumpla el término. Tenemos que validar también por cuánto se va a prorrogar esa renovación de contrato. Las personas no leemos los contratos de arrendamiento cuando nosotros estamos alquilando una propiedad. ¿De acuerdo? En su mayoría pasa eso, o sea, yo debo admitir que muchas veces uno no lee el contrato de arriendo y hay muchas cláusulas que nos pueden perjudicar a futuro. Tal cual, igual es importante que todos tengamos presente que es un contrato de común acuerdo. Significa que si tú no estás de acuerdo con que yo te suba un porcentaje del IPC, sino que tú quieres que yo estipule
que te suba un 4% anual independientemente del IPC, de común acuerdo tú y yo podemos llegar a negociarlo, por Sí, ejemplo. claro, exacto. ¿Mm? Exacto. Eh, El contrato es para eso, para llegar a un acuerdo para ambas partes y que estemos conformes. Tal cual, que estemos conformes los dos, que seamos beneficiarios los dos. Es muy importante tener presente que hay dos tipos de contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento puede ser, ay, discúlpeme, no sé por qué me salieron esos globos, la verdad, no tengo Tranquila. idea, solamente Detalles sé técnicos del iPhone. oh my God, y salieron esos globitos, sorry, sorry. Sí, Entonces, estaba animando la conversación. sí, no, para que no Entonces, se aburran. para que no se aburran total y todos podemos participar en este live. Si tienen dudas, háganoslas saber. Este es el momento en que podemos preguntar. Igual también a través de Robert pueden preguntarnos o en mí me pueden dar un mensaje y también les puedo contestar sin ningún tipo de inconveniente. Te estaba contando que existen dos tipos de contrato de arrendamiento en Colombia. ¿Listo? Uno es un contrato de arriendo para uso residencial. Mm, Significa que mi persona y mi núcleo familiar vamos a vivir en esa casa. El uso va a ser únicamente habitacional. ok, ¿Listo? Ese es un contrato. Y hay otro contrato que se llama contrato de arrendamiento para inmueble comercial. sí, claro. ¿Listo? Ahí la diferencia entre el uno y el otro es que el comercial normalmente trabaja el IPC más un porcentaje adicional. Un ¿Listo? porcentaje, exactamente. Tal cual. Y esos contratos casi nunca se ejecutan a un año, siempre normalmente tienden a hacerse a mínimo 2 años por el tema del uso de la marca de la empresa que me está contratando y casi siempre estos inmuebles son 100% comerciales, están ubicados en zonas industriales, están ubicados en avenidas, están ubicados en zonas comerciales y hay unos que al tener el uso del suelo de alto impacto también tienen unas condiciones específicas cuando son comerciales. Por ejemplo, cuando yo alquilo una propiedad y esta propiedad la quiero utilizar para entretenimiento 100% para adultos, ¿de acuerdo? Ok, Tú, ok, sí. tú me puedes poner una cláusula de que allí no puede haber consumo de licor. Ah, interesante eso, ¿eh? Por Ni este tan tema, por este auge bueno, hay muchas personas que están utilizando el tema de webcam y se están creando espacios para pues, esas personas puedan utilizarlas y bueno, imagínate, me imagino que tenemos que utilizar ciertas cláusulas para ello, ¿no? tal cual. Entonces, y hay personas que, por ejemplo, rentan residenciales para, por ejemplo, uso de modelaje del webcam. Ok, Y eso no está permitido porque es que tú estás haciendo uso y disfrute y usufructando de la propiedad. O sea, por el simple hecho de yo montar ese negocio, yo estoy generando un ingreso, ¿de acuerdo? claro. Sobre una propiedad y ahí hay un incumplimiento total del contrato porque es que yo le especifico a usted que es para uso residencial, no para nada comercial, ¿de acuerdo? Y ahí en ese Exacto. caso yo me puedo ir ante los estrados jurídicos a solicitar que usted me indemnice porque usted está obrando de mala fe, porque usted me alquila la casa para que usted viva con su familia y resulta que la está utilizando para otro tipo de negocios. ¿Listo? No, totalmente de acuerdo. Ahí sí, estoy a favor del arrendatario en ese tipo de casos. Ahora, Tal cual. Isabel, eh, Dime. tocando un poquito, o sea, para no extendernos y como finalizar sobre ese tema que tú me acabas de decir, cuando tenemos estos clientes que van con ese uso no cotidiano, como si lo podemos decir así, Uso eh, específico. exacto, un uso muy específico. ¿Qué cláusulas podemos colocarles para que se pueda ejecutar este arrendamiento, este contrato? Entonces, el primer contrato lo primero es hacer un contrato comercial, ¿listo? Es lo primero. ¿Por qué es lo primero que hacemos? Porque en caso de que alguna autoridad llegue a requerir al propietario del inmueble o a la inmobiliaria que está administrando la propiedad, nosotros podemos llegar con el documento en mano y decirle, ejemplo, a la alcaldía, yo renté esta casa para uso comercial. ¿Listo? Entonces, yo estoy obrando en buena fe en caso de que se esté ejecutando alguna actividad ilícita dentro de la propiedad. ¿Listo? Ok, Entonces,
De esa forma también subsanamos un poco y protegemos también al propietario. Pero también cómo el arrendatario se protege cuando hace este tipo de contratos comerciales de arriendo. Cuando yo, por ejemplo, propietaria, voy y le digo, no, qué pena, es que usted aquí no puede ejercer esa actividad económica. Es que usted me dijo a mí que iba a montar era una panadería y no un restaurante. ¿Usted por qué hace lo que no me dijo que iba a hacer? Pues usted también tiene como blindarse y decirme, mire, aquí dice que es de uso comercial. No estoy Claro, ejerciendo y, ninguna actividad ilícita. Dime. y sabemos que este tipo de rubro no está regularizado en el país, ¿no? No, Entonces, por ende, no se podría aplicar cierta sanción si el Estado o el ente que quiera fiscalizar este tipo de comercio va a ser como difícil que se ejecute una sanción porque no tenemos algo regularizado, ¿no? tal cual, exactamente. O sea, cuando estamos hablando específicamente del entretenimiento para adultos, igual también importante que cada uno de las propiedades tiene diferentes usos del suelo. Para eso estamos las inmobiliarias, para también asesorar a nuestros clientes, tanto arrendatario como arrendador, y decirle, mira, si lo vas a trabajar a nivel comercial, aquí podemos tener un centro educativo. Porque podemos tener un centro educativo, puede ser de 2 plantas, por el tema antisísmico, por las escaleras, porque estamos cumpliendo con esta norma. Ese es el plus que nosotros tenemos versus trabajarlo solo como persona natural, ¿de acuerdo? Ok. Adicionalmente, también podemos decirle prohibido. Acá se prohíbe el uso para este tipo de implementos. O, por ejemplo, acá no vamos a poder utilizar de bodega esta casa, porque esto es 100% residencial. Y ya en ese momento también te estás blindando a tu cliente para que no le generen una multa. Exacto, muchachos, es importante asesorarse antes de hacer las cosas para que no pasen lo que está explicándole Isabel. Siempre preguntar. Preguntar no te va a hacer daño. Todas las propiedades en Colombia tienen un tipo de licencia que te determina para qué es el uso de esta propiedad. Entonces, pregunten, investiguen, si no, vayan con un asesor y que les diga, mira, ¿qué uso tiene esta casa? Si hablamos de casa, de bodega, ya que estamos profundizando en este tipo de temas. Pero bueno, Tal cual. para seguir avanzando, me causa cierta duda el tema de que hay cláusulas que me perjudican a mí como arrendatario. Bueno, Como por ejemplo, el que acabas de comentar que yo tengo que, como obligación, tengo que mantener la propiedad en cierto estado o en óptimas condiciones, porque obviamente voy a vivir en la misma propiedad y es una propiedad que tengo que cuidar. Pero las personas no saben qué daños o qué arreglos me competen a mí. Cuéntanos bueno, un poco más sobre bueno, eso. a ti como arrendatario, ¿cómo qué daños? Por ejemplo, rompes la puerta de una de las alcobas. A ti te corresponde generar arreglarme esa lesión que le estás ocasionando a mi propiedad, toda vez que yo te entregué una puerta en óptimo estado funcional. Ejemplo, Exactamente. que los vidrios, acá en Colombia sucede mucho que te rompen todos los vidrios de tu fachada por el simple hecho de que no eres, porque te llevas mal con algún vecino. Ok, También tienes que ok. pagarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que pones una pared de drywall para dividir el garaje. Eso pasa mucho acá en Colombia. Que no tienen carro y necesitan una alcoba adicional, entonces lo que hacen es que el garaje lo dividen en un drywall, tienen que quitar la pared del drywall y me tiene que quedar completamente funcional el parqueadero. No, Eh, y sin embargo, tenemos que solicitar un permiso para poder colocar esa pared de drywall. No es llegar y colocar la pared tal arbitrariamente. cual, tal cual. ¿Qué otra cosa tienes que entregarme en óptimo estado? El tema electrónico. Hay personas que, por ejemplo, en el tema de la cocina, no cuidan siquiera la estufa y queman los pilotos. Si te lo entrego en óptimo estado, es que tú tienes que cuidarlo, porque es que eso hace parte del uso diario que tú le das al bien. Ya diferente es que tú me digas, no, es que la tapa del tanque salió volando en una borrasca que se generó en el sector. Ahí ya no tienes que pagarla tú porque eso ya me corresponde a mí como propietario. Exactamente. ¿Mm? Exactamente. Por ejemplo, que llegue una ventisca y rompa todos los vidrios, porque eso pasa, eso nos pasa.
también eso le corresponde. Normalmente nosotros siempre entregamos asegurados los inmuebles, entonces la aseguradora también entra a respaldar. Que se rompa un tubo interno de la propiedad, le corresponde a quién, al propietario de la propiedad. Eh, que se está filtrando el agua, una gotera, todas esas cosas que son externas y que no son deterioros ejecutados directamente por el arrendatario, nos corresponde a los propietarios, pues ejercer la función de amo y señor y mantener en óptimo estado nuestra propiedad para que tú puedas vivir bien, ¿de acuerdo? Los sanitarios, por ejemplo, una vez a mí me entregaron una propiedad con los sanitarios rotos, le corresponde No, al arrendatario imagínate. entregándomelo bien, porque es que yo te lo entregué bien y tú me lo entregas sin sanitarios, no puede ser. ¿Mm? Los superarrendatarios ellos. Literalmente, o sea, cuando tú trabajas en esta profesión tan hermosa, te llegan procesos que tú dices, o sea, de verdad, ¿cómo van a romper las baldosas? Sí, no. Increíble. Son casos increíbles que uno queda como que de verdad está sucediendo esto. Pero bueno, para como resumir un poco, entonces, el arrendatario se encarga de velar, de cuidar lo que usa día a día y el arrendador se encargan de los arreglos estructurales de la propiedad. Tal Entiéndase cual. bien, se dañó una tubería, hay o sea, o se rompió la pared, si pudiéramos decirlo así, por un temblor, porque últimamente ha temblado acá en Colombia. Entonces, estos daños se encarga el arrendatario, porque bueno, El, nosotros cuando le ofrecemos el servicio el inmobiliario arrendador, al dueño de la propiedad, también se lo ofrecemos con seguro, y estos seguros forman parte de estos arreglos también. tal cual. Entonces, para que El, sepan muy bien, exacto, corrijo, arrendador. Todo lo que sea falla estructural le perdón, corresponde al arrendador, arrendador, tal cual. cierto, Por arrendador. ejemplo, sí, pasó hace poco que tembló acá en efecto en Colombia, los pisos altos de los edificios, las puertas de seguridad se cayeron un poco. Entonces, digamos, yo estoy de arrendataria, ¿a quién le correspondería hacer ese arreglo? Al Al arrendador, ¿de dueño, acuerdo? claro, al dueño. Tal cual, porque es que no es un daño ejecutado por mí. En los contratos de arriendo también es muy importante especificar cuando son propiedades horizontales cuál es el número del parqueadero que me corresponde y cuál es el número del depósito, ¿de acuerdo? Sucede que a veces en los contratos no somos específicos con la propiedad que estamos rentando y hay muchas que vienen con parqueaderos dobles, con depósitos dobles y la administración tiene que quedar muy claro cuál es la propiedad del parqueadero que vas a usar. Por ejemplo, puede que yo como propietaria viva en el mismo conjunto en el que tú me rentas, pero yo solamente te arrende a ti uno de los dos parqueaderos que yo tengo a mi nombre. ¿De acuerdo? Tiene que ser también muy claro eso. Cuando nosotros también hacemos un contrato de arriendo, me pasó que en un parqueadero no parqueaban vehículos, sino que lo utilizaron como bodegaje. Entonces, requieren al abogado del propietario y me dicen, ven, es que esto es para uso vehicular, esto no es una bodega. Entonces el arrendatario me decía, mira, lo que pasa es que es el parqueadero, en el parqueadero yo puedo dejar lo que yo quiera. Entonces nosotros le decíamos, No, no, porque es que el no. uso del suelo de ese parqueadero es para una moto, un carro, bicicletas o cualquier medio que a usted lo transporte. La nevera usted no lo transporta, ¿sí? Lo mejor que Entonces, puedes hacer, y igual tienes que pedir la solicitud del dueño, es subarrendar el parqueadero y listo. y listo, pero tampoco pueden hacer subarrendamientos de esa forma porque nosotros como propietarios recuerda que siempre tenemos que pedir una autorización a la administración. Hay propiedades horizontales que no permiten que tú arriendes a personas externas del conjunto, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros también tenemos que tener muy presente cuál es el manual de convivencia de la propiedad horizontal para que de esta manera tampoco nos vaya a generar una multa a la propiedad horizontal, tanto al arrendatario como al propietario. Te voy a hacer una pregunta. Robert, imagínate que yo hice una fiesta a las 4 de la mañana en mi apartamento y ¡tim! Te llegó a ti el cobro de la administración con una multa. ¿A quién le toca pagar esa multa? Claro, Al por supuesto, el que hizo la fiesta, claramente. tal cual. Me encanta porque es que hay personas que no lo entienden. Es que me pusieron la multa a mí, pero es que usted es el propietario. Asuma usted. No, señor. Usted tiene que pagar las multas y eso queda en nuestro contrato de arrendamiento.
No, esas ¿Listo? son personas vivas que no quieren pagar y ya, simplemente eso es de sentido común que, como acabas de decir, leernos las normas de copropiedad de donde vas a vivir, saber hasta qué horario está permitido hacer una fiesta y ahí partes todo, o sea, Tal cual. Eso es súper claro, eso es muy importante dejarlo también claro en nuestros contratos. Resulta que a veces cuando no tenemos asesoría jurídica, nosotros omitimos una cláusula o un parágrafo que haga salvedad de este tipo de costos que son adicionales del canon de arrendamiento y administración de la propiedad. ¿De acuerdo? sí, Entonces siempre es algo tal cual, importante que tenemos que tener presentes. Eh, sí, tal cual. mm, es también importante tener presente cuántas personas van a habitar el inmueble. Resulta ser que ahorita se está presentando que, por ejemplo, yo te rento la propiedad y entonces me voy, pero entonces yo no le voy a subarrendar a nadie, pero llega mi primo, el novio de mi primo, la novia, la hija, la mejor amiga, el mejor amigo, el terapeuta, llegan 20 personas a la propiedad. Eso también hace que tengamos un problema de convivencia con los Sí, otros propietarios. ¿Listo? Eso también es importante. Importante que, por ejemplo, en los apartamentos se está presentando también la modalidad de que los rentan para otro tipo de uso que no es residencial. Los apartamentos son 100% residenciales, a menos de que en la copropiedad tengamos se la estipule, escritura claro. pública tal cual, que es de uso mixto, ¿de Sí, acuerdo? ahorita, Residencial ahorita y profundizamos oficinas. eso. Ahorita profundizamos eso porque, bueno, la tendencia últimamente ha llevado a que las normas de copropiedades se modifiquen por el tema de estos uso comercial, si lo podemos decir así, de tipo Airbnb, Booking, para estadía, de estadía corta De o estadías tiempo por corto. días, tal cual. Exactamente. Pero haciendo la salvedad antes de avanzar con este tema sobre cuántas personas pueden vivir en un apartamento, hay una nomenclatura sencilla, por lo menos yo la aplico y se las digo a los propietarios de las propiedades, les digo, mira, por lo menos en una habitación de 3 habitaciones, 2 baños, pueden vivir 4 personas máximo, sabiéndose que en la habitación principal 2 personas y en las otras 2 secundarias una y una. Es sencilla. Igual que en las nomenclaturas de 2 habitaciones, 2 baños, 3 personas máximo, sabiéndose dos en la habitación principal y una en la habitación secundaria para que no tengan este tipo de inconveniente de cuántas personas pueden vivir en el apartamento. Una nomenclatura sencilla. Tal cual. Entonces, pasamos ya a este tema súper interesante, lo que es arrendar las propiedades para temporadas cortas o lo que le podríamos decir alquilar, propiedades de alquiler vacacional, que son de propiedades que se alquilan o se arriendan para un día, 2 días, 3 días, utilizando estas plataformas Airbnb, Booking, que son la tendencia que está marcando ahorita. Entonces, Tal cual. ¿quién me genera este contrato de arriendo para hacer este tipo De uso. de uso? Bueno, entonces, lo primero que tú tienes que tener súper presente es que la propiedad horizontal en la que tú tengas tu propiedad permita hacer este tipo de arrendamiento por días. Es lo primero que tienes que tener presente. Aunque yo te sugiero que el siguiente live lo hablemos de este tema, porque este tema es demasiado Sí, extenso y tenemos que hablar de plataformas. Entonces, si quieres, ese dejémoslo en el tinto, que nos vamos a tomar dentro de 15 días y hablamos de ese tema. ¿Te parece bien? tal cual, me parece excelente. O sea, es un tema, de hecho, tenemos propiedades para invertir de este tipo, para los que estén interesados, no solamente aquí en Colombia, sino México, Estados Unidos, Dubái, República Dominicana, pero también quedará para otro live hablar sobre este tipo de propiedades, porque esta es la tendencia ahorita que está marcando. Ya la renta tradicional está quedando obsoleta, sin embargo, no deja de ser una buena inversión, pero sabemos muy bien que año tras año, día tras día, las cosas evolucionan y este es ahorita lo que estamos ahorita en tendencia. Tal cual. Pero bueno, entonces, quedamos claros de que quién es el encargado o sea, cuál es mi deber como arrendatario, cuál es mi deber como arrendador. Pero Tal cual. a veces, a veces, como arrendatario, muchos clientes me han llegado a arrendatarios, no dueños de la propiedad, me dicen, Robert, hay una cláusula que me está matando, la verdad que no sé qué hacer.
y es la cláusula de que cuando vayamos a renovar el contrato de arriendo, ¡pum!, entra el IPC. Tal ¿Podemos cual. eliminar esta cláusula o no? No, pues imagínate que acá en Colombia, de acuerdo a lo que suba el IPC anual, se supone que también incrementan los gastos, ¿de acuerdo? O sea, eso es norma. Es como si, digamos, yo soy empleada de Remax, una empleada directa, y entonces Remax me dice, entonces Remax me dice, ay, Isabel, yo a ti no te puedo subir el salario con el IPC porque no puedo. Entonces yo le voy a decir un momento, pero es que los gastos están aumentando de acuerdo con la IPC, todo el mundo sube la IPC y usted a mí no me la va a subir, entonces ahí no hay un beneficio para mí, porque entonces eternamente me voy a quedar con el canon de arrendamiento de hace 15 años. O sea, imposible. Imposible. O sea, ahí sí, ahí lo que sí se puede hacer, ¿sabes qué es? En vez de la IPC, negociarlo por un porcentaje. Entonces subimos todos los años el 2%. O sea, podemos negociar ese porcentaje. Claro, o sea, si tú lo trabajas con IPC, nada que hacer porque la IPC es un porcentaje variable. Pero lo que sí podemos dejar estipulado es que va a ser un porcentaje fijo. Entonces, el aumento no se va a ejecutar sobre IPC, sino que el porcentaje lo vamos a ejecutar sobre un porcentaje. Todos los años usted, Isabel Romero, me va a subir el 3% en el canon de arrendamiento. Entonces, está perfecto, o sea, yo no tengo problema, estamos de común acuerdo. El tema radica en que si este año la IPC solo subió un punto, usted igual ya pactó conmigo que me va a pagar el 3% adicional. Es algo que estamos ejecutando de común acuerdo usted y yo. Nada que hacer. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, para cerrar ya este punto, para no alargarnos, porque bueno, creo que tenemos, sí, media hora ya conversando. Sí. Eh, Jurídicamente hablando, si una persona cae en mora por incumplimiento de contrato, obviamente ya esto se considera un incumplimiento de contrato, y tenemos un menor de edad dentro de la propiedad, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces el debido proceso es que nosotros como juristas notifiquemos al arrendatario, queremos entender la razón del por qué entra en mora, ¿de acuerdo? Cuando ya llevamos más de 3 cánones de arrendamiento, la norma ya me permite a mí ir a los estrados judiciales y solicitar la restitución del bien inmueble. Cuando yo ya me voy a nivel jurídico, yo informo quiénes están habitando esta propiedad y a su vez ellos hacen restitución de derechos civiles al menor y entra bienestar familiar. ¿Listo? Si usted no tiene dónde vivir y hay menores de edad, bienestar familiar tiene que cobijar al menor de edad, solo al menor de edad. Entonces ya empiezan a ver la legalización, empiezan a validar si el mínimo vital del menor sí está siendo mantenido por los tutores que tiene actualmente. Entonces, sí se puede hacer la restitución del inmueble porque hay diferentes entidades que cobijan a las diferentes personas que habitan en el núcleo familiar. También me han dicho, pero es que yo tengo 10 perros, ellos hacen parte de nuestra familia, somos Claro, familia multiespecie. Para eso existe también protección animal. exacto. Hay personas Eso. mayores, adultos mayores. Para eso también existe un ministerio que nos puede ayudar con el adulto mayor. O sea, no hay escapatoria. No, Igual lo importante es que, bueno, que todo el mundo al momento de que si la persona cayó en mora, no puede estar en la propiedad, tratar de salir lo más sano posible conciliar. para que nadie salga perjudicado, conciliar exactamente. Mira, dame un mes, 2 meses más para arreglar mi situación y poder darte la propiedad como debe ser Tal cual. y evitar esos malos ratos. Entonces, Tal cual. para cerrar, muchachos, cuando vayan a firmar un contrato de arriendo, importante revisar los datos de este contrato. ¿Cómo pueden revisarlo? Le solicitan al arrendador o al dueño de la propiedad el certificado de tradición y libertad, que todo concuerde, que él sea el dueño. El certificado de tradición y libertad es la cédula de la propiedad y con ellos ustedes pueden estar tranquilos con quién están firmando. Y si hay un intermediario, como por ejemplo nosotros, también nos los pueden solicitar, sencillamente se le entrega el certificado, ustedes pueden leer la continuidad de la propiedad, quién fue el dueño, quién es el dueño actualmente, y ustedes con tranquilidad, en el mismo contrato tiene que aparecer nombre y cédula del dueño de la propiedad, el número catastral de la propiedad, porque tiene que salir sí o sí para que ustedes puedan comparar con el certificado de tradición y sus datos. Y bueno,
leer cada cláusula para que no caigan en problemas a futuro, por favor. Así es, mi Robert, tienes toda la razón, siempre leer, tener muy presente qué tipo de propiedades estamos rentando y hacer un buen uso del suelo para no tener ningún tipo de discordia jurídica, bueno. Exactamente. Bueno, algo que quieras darnos o decirnos para finalizar este live y bueno, ya concretar un poco de lo que ya hablamos. No, pues básicamente tener mucha cautela. También lo que tú dices es cierto, hacer y ser muy específicos a quién le estoy rentando el inmueble. Muchas veces rentan inmuebles que están en procesos de liquidación conyugal, de sucesiones, y resulta que están en conflicto. Y luego entonces yo como arrendatario tengo problemas porque me toca desocupar la propiedad, yo ya me había establecido allí, el colegio de mis hijos, mi empresa queda muy cerca, entonces ya luego también yo como arrendatario puedo solicitar que me indemnicen el perjuicio a través de la cláusula penal. ¿Listo? Exactamente, igual, o sea, si pasan esas cosas, el arrendatario también sale protegido en ciertas causas. Por eso les vuelvo y repito, pidan el certificado de tradición y libertad, que ahí sale todo Todo. actualizado, si es posible, por favor. Pídanlo actualizado, que ahí sale todo el proceso que tenga la propiedad, si está en embargo, si hay un problema Una entre sucesión, la pareja, que, exacto, una sucesión. hay una Pidan el certificado de hijuela. tradición y libertad, exacto, y ustedes se protegen como arrendatarios a la hora de tomar la decisión de ingresar a ese apartamento, a esa casa. Tal cual. Bueno, muchachos, agradecidos todos los que se conectaron a este maravilloso live que no tomamos en cuenta a la hora de arrendar una propiedad, que simplemente firmamos y ya ingresé. Y cuando tenemos el papelón encima, ya no sabemos qué hacer y llamamos a Isabel para que nos ayude como abogado. Total, ahí Isabel, estaré. gracias por conectarte una vez más. Bueno, estaremos en contacto nuevamente para reunirnos y hablar sobre las propiedades de renta corta. Los invito, yo en mis redes y en las redes de Isabel estaremos indicándoles cuándo vamos a hablar de este tema súper interesante. Agradecido, Isabel, despídete. Chao, gracias por asistir a nuestro live, nuestro en vivo. Escríbanos, por favor, síganos en nuestras Sí, redes sociales y por favor, denos todos los inmuebles que ustedes tengan, que nos encanta comercializarlos y asesorarlos financiera y comercialmente. Chao. tal cual. Muchísimas gracias. Feliz tarde de miércoles. Que tengan una buena noche. Chaito. Chao.